Damos inicio a otro encuentro de las clases de análisis macroeconómico, donde en esta oportunidad vamos a dar comienzo a la unidad número 6, donde veremos el sector externo. En primer lugar, vamos a ver cómo es el funcionamiento de la apertura de los mercados de bienes y financieros. En una economía abierta, es decir, la cual se relaciona con otros países, que es lo que sucede normalmente, vamos a ver cuáles son las diferencias del que haya libre cambio en contraposición con una autarquía. Hay economistas, sí, y pensadores que tienen una visión de que el libre cambio tiene sus ventajas. Esas ventajas son las siguientes. Aumenta las posibilidades de consumo, ya que ingresan al país otra clase de bienes que anteriormente no se consumían porque el país no los produce. Hace más eficiente el uso de los recursos. Los países pueden especializarse en la producción de determinados bienes y por medio del intercambio adquirir el resto. Y aumenta el nivel de producto mundial. Para medir la relación que hay de comercio entre los diferentes países y llevar una contabilidad de la economía de un país, se creó lo que se denomina balanza de pagos. Es un documento estadístico que registra sistemáticamente las transacciones económicas de los residentes de un país con los residentes del resto del mundo en un periodo de tiempo determinado, que pueden ser anuales o trimestrales. Las transacciones comprenden a las que se refieren a bienes, servicios y renta, las que entrañan activos y pasivos frente al resto del mundo y las que se clasifican como transferencias. Tenemos que tener en cuenta el concepto de residente. Residente es toda persona física o jurídica cuyo centro de interés económico o actividad principal se encuentra en el territorio del país que elabora la balanza de pagos. Internacionalmente se acepta que una persona física se presume residente de un país si permanece o tiene intención de permanecer en un país por un año más. En caso de las personas jurídicas, la residencia se considera dada cuando éstas producen una cantidad significativa de bienes o prestan una cantidad significativa de servicios en el país, para lo cual deberían mantener un establecimiento productivo durante un año o más. Por ejemplo, una empresa multinacional es residente del país si tiene su centro de producción o de servicios en ese país, aunque sus dueños sean de otra jurisdicción. Los criterios que se tienen en cuenta para la elaboración de la balanza de pago es que todas las operaciones se registran por el método de la partida doble. Para la cuenta corriente se utiliza el método de ingresos y pagos y para la cuenta financiera el método de variación de activos y variación de pasivos. En el caso de las transferencias se realizan asientos compensatorios para equilibrar desde el punto de vista contable las transacciones unilaterales. Esta es la estructura que se utiliza para la elaboración de la balanza de pagos. En primer lugar tenemos la cuenta corriente, que incorpora la balanza de mercancías, balanza de servicios, balanza de rentas y balanza de transferencias. La cuenta capital incorpora a las transferencias de capital y la compra o venta de activos inmateriales no financiados no producidos. Por su lado, la cuenta financiera incorpora a las inversiones, que pueden ser inversiones en cartera o inversiones directas, otras inversiones y la variación de reservas internacionales. Por último, existe otro apartado de errores y omisiones.
La cuenta corriente refleja todas las transacciones de bienes y servicios, rentas y transferencias corrientes que tienen lugar entre residentes y no residentes. Los bienes, que son generalmente la parte más importante, incluyen las exportaciones, importaciones a valor FOB de bienes de las siguientes categorías. Bienes generales, sería bienes muebles, que son objeto de transferencia de propiedad entre residentes y no residentes. Bienes para transformación, reparación de bienes, es decir, los trabajos de reparación de bienes en propiedad de residente por un residente y viceversa. Bienes adquiridos en puerto por medio de transporte, por ejemplo, los combustibles o los víveres. Y oro no monetario, es decir, el que no es de propiedad de autoridad monetaria como reserva. Los servicios abarcan la mayor parte de los servicios prestados por residentes a no residentes y viceversa. En primer lugar están los servicios de transportes. Serían los fletes marítimos, aéreos, terrestres y por gasoductos u oleoductos, así como también los pasajes marítimos, aéreos y terrestres y otras partidas que incluyen una gama de servicios que se prestan en puertos, aeropuertos y estaciones de terminales de transporte, como puede ser carga y descarga, almacenamiento y depósito, remolque, mantenimiento y limpieza, comisiones y derechos de agentes en relación con el transporte de bienes y pasajeros. Los viajes también se incorporan y comprenden los bienes y servicios que los viajeros adquieren en países que no son el de su residencia durante su estancia por periodos menores a un año. Por ejemplo, si un extranjero viene a Argentina y de vacaciones, eso se configura como exportaciones de servicios. En cambio, si un argentino va de turista a otro país, se considera como importaciones de servicios. También las comunicaciones incluyen dos categorías de comunicaciones internacionales: las telecomunicaciones y los servicios postales y de mensajería. Y por último se incluyen los seguros, tanto de flete, de vida, contra accidentes, los gastos médicos, los de responsabilidad civil, general, contra incendios, los reaseguros, etc. Los servicios financieros comprenden los servicios de intermediación financiera y auxiliares que tienen lugar entre residentes y no residentes. Es decir, son los servicios como derechos pagados por los servicios financieros, los de cartas de créditos, arrendamientos, operaciones en moneda extranjera, colocación de emisiones, suscripciones y rescates, y las operaciones relacionadas con la administración de activos, los servicios de custodia de valores, etc. También incluyen los cargos por servicios relacionados con la compra de recursos del Fondo Monetario Internacional y las comisiones de compromisos de los organismos internacionales. También se incluye aquí los servicios personales, culturales y recreativos, es decir, servicios audiovisuales, de producción y distribución de programas de radio, cine, televisión y la producción de espectáculos musicales y teatrales. Y otros tipos de servicios personales, culturales y recreativos. Otras categorías que se pueden encontrar son los servicios de compra-venta y otros servicios relacionados con el comercio, de arrendamiento de explotación, los servicios empresariales y profesionales, que incluyen honorarios, publicidad, investigación y desarrollo, y también las regalías y los derechos de licencia. Los servicios de gobierno abarcan las transacciones de embajadas, consulados, unidades militares y de defensa. También se incorporan los servicios de informática e información y los servicios de construcción. Las rentas comprenden las rentas de inversión y la remuneración de los empleados.
Las rentas de la inversión comprenden los devengamientos de las rentas por los activos y pasivos financieros externos que surgen de la inversión directa, de la inversión en cartera, de la inversión en activos de reserva y otros conceptos como endeudamiento y créditos otorgados. Estas rentas se contabilizan bajo la forma de intereses y de utilidades y dividendos. Y también las rentas del trabajo, sueldos, salarios y otras prestaciones que las personas físicas no residentes perciban en el país y las que los residentes perciben en el exterior. Pueden ser en efectivo o en especie. En el caso de las transferencias corrientes, se clasifican en dos categorías. Las transferencias del gobierno general, que incluye las transferencias en efectivo o en especie entre gobiernos de diferentes países o entre gobiernos y organismos internacionales. Por ejemplo, son las donaciones de alimentos, ropa, equipo militar, multas, sanciones, derechos de pesca, caza, aportes periódicos a organismos internacionales, etc. Esto es, por ejemplo, si ocurre una catástrofe y se ayuda a otro país, la cual ha tenido esa catástrofe con donaciones. En transferencias corrientes también se incorporan la de otros sectores, que serían las remesas de trabajadores, regalos, dotes, herencias, cuotas a instituciones filantrópicas o religiosas, pensiones alimenticias, billetes y premios de lotería, aporte a la seguridad social pagados por particulares residentes de un país a gobiernos de otro país, jubilaciones y pensiones de gobiernos extranjeros, etc. La cuenta capital consta de dos categorías: transferencias de capital, por ejemplo, condenación de pasivos por parte de acreedores sin que se reciba contrapartida y transferencia de capitales de inmigrantes, o la adquisición o enajenación de activos inmateriales no financiados, no producidos. Son las transferencias de propiedad de patentes y marcas, pases de deportistas, compra-venta de tierras por parte de embajadas, etc. En la cuenta financiera se utiliza la clasificación por concepto. Inversión directa. Refleja el interés duradero de una entidad residente de una economía por una entidad residente de otra economía. Abarca la transacción inicial y las subsiguientes que ocurran entre ellas y sus filiales. Computan aportes de capital en bienes tangibles e intangibles, créditos, deudas entre inversor directo y las empresas de inversión directa, la reinversión de utilidades y las transferencias accionarias o de participación de capital. Las inversiones de carteras comprenden las transacciones en títulos de participación en capital y títulos de deuda negociados en mercados organizados y otros mercados financieros. Otras inversiones incluyen los créditos comerciales a corto y largo plazo, billetes, depósitos bancarios y préstamos de bancos, proveedores y organismos internacionales. El concepto de variación de reservas internacionales implica que los activos de la Reserva Internacional comprenden los activos de las autoridades monetarias que encuentran disponibles para atender necesidades de financiamiento de la balanza de pago. Pueden clasificarse en oro monetario, posición neta frente al Fondo Monetario Internacional, es decir, posibilidades de giro contra el FMI. Tenencia de derechos especiales de giros, son los activos de reserva que emite el Fondo Monetario Internacional, depósitos bancarios y colocaciones en inversiones líquidas. Los aumentos o las disminuciones de reservas miden el crecimiento o disminución de medios de pago exteriores como consecuencias de las operaciones realizadas en ese periodo. Aumentarán cuando la sumatoria de la cuenta corriente, cuenta capital, cuenta financiera, que no incluye las reservas, más los errores y omisiones, arroje un número positivo. Las reservas juegan un rol fundamental como garantía de la base monetaria y como contrapartida de la capacidad de financiamiento. Y por último,
los conceptos de errores y omisiones se dan dado que como gran parte de las cuentas intervinientes de la balanza de pagos son emitidas a partir de información recolectada de los balances contables o a través de encuestas especiales dirigidas a empresas del sector privado, hay que considerar que arrojan algún margen de error. Mediante la balanza de pagos y su realización, se puede determinar si una economía tiene capacidad o necesidad de financiamiento. La capacidad o necesidad de financiamiento se determina a través de la sumatoria de los saldos de la cuenta corriente y de la cuenta capital. Si arroja un valor positivo, es decir, que esa economía tiene una capacidad de financiamiento. Caso contrario, si el saldo es negativo, hay una necesidad de financiamiento. El saldo de la balanza de pagos siempre es cero. Se balancea para que dé cero. Es decir, que la sumatoria, la suma algebraica del saldo de cuenta corriente, cuenta capital, de la cuenta financiera que incluye inversiones y el negativo de la variación de reservas nacionales y los errores y omisiones deben ser igual a cero. La variación de reservas internacionales va a ser igual a la sumatoria del saldo de cuenta corriente, cuenta capital, de las inversiones y del saldo de errores y omisiones. Para el caso de la balanza de pagos de Argentina, en la versión nacional, la suma de los saldos de las cuentas corrientes, de las cuentas capital y financieras, más errores y omisiones, es equivalente a la variación de reservas internacionales. Por otra parte, la apertura de la cuenta financiera se realiza por sectores residentes: financiero, público financiero, privado no financiero, y por concepto de inversiones directas, inversiones en carteras y otros activos y pasivos externos. Este es un ejemplo de una balanza de pagos de Argentina, ¿sí? Son los principales resultados de la balanza de pagos medido en millones de dólares para el año 2010 y para el año 2011. ¿Sí? Esta es otra estimación de la balanza de pagos para los mismos años. Está también dado en millones de dólares. Está desagregada la cuenta corriente, ¿sí? En mercancías, en servicios, rentas, donde tenemos rentas de inversión, intereses y utilidades y dividendos y otras rentas. Y las transferencias corrientes. Está dividido por trimestres y el total anual. Aquí tenemos la desagregación de la cuenta capital y de la cuenta financiera, donde se muestra que las variaciones de reservas internacionales se encuentran de formas aisladas, ¿sí? Donde se encuentran las reservas internacionales del Banco Central y los ajustes por tipos de pase. Este es un gráfico con los principales componentes de la balanza de pagos, también medidos en millones de dólares, ¿sí? Donde se pueden observar por trimestres desde el año 2006 hasta el 2011 cómo fueron variando sus distintos componentes. La cuenta corriente, la cuenta financiera que incluye errores y omisiones y la variación de reservas internacionales. Esto, por ejemplo, mostrándose del año 2011 y 2010 cuál fue la variación en cada ítem de la cuenta corriente. Que la variación de reservas internacionales es eso mismo que se explica, que es
variación de reservas, no es el stock que un país tiene de sus reservas que es diferente. De esta forma, hemos finalizado la primera parte de la unidad número 6 que habla sobre el sector externo.